Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Liliana Rubio. El día de hoy quiero compartir contigo la sección 2 del capítulo 21 del libro de texto de Un Curso de Milagros, que dice: somos responsables de lo que vemos. Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha. El pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo a cambio de cual Él te da todo. Lo poco sobre lo que se basa la salvación, el pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección. Y puesto que es cierto, es tan simple que es imposible que no se te entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo, y si decides oponerte a ello, no es porque sea incomprensible, sino más bien porque ese pequeño costo parece ser, a tu juicio, un precio demasiado alto para pagar por la paz. Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y el escape del pecado. Di únicamente esto, pero dilo de todo corazón y sin reservas, pues en ello radica el poder de la salvación. Soy responsable de lo que veo, elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a Él. Es imposible que Él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, fuera del cual no existe nada. Si sufres es porque decidiste que tu meta era el pecado. Si eres feliz es porque pusiste tu poder en decisión en manos de aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. Este es el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo y hasta esto Él te da para que te lo des a ti mismo. Pues mediante este regalo se te concede el poder de liberar a tu Salvador para que Él a su vez te pueda dar la salvación a ti. No resientas tener que dar esta pequeña ofrenda, pues si no la das, seguirás viendo el mundo tal como lo ves ahora. Mas si la das, todo lo que ves desaparecerá junto con él. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. Ahí, el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas, y el mundo que sí deseas se te concede, puesto que lo deseas. Mas para que esto tenga lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo. Tienes que aceptar su fuerza, no su debilidad. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo. Y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado. El mundo que ves no es sino un testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo demente. Tú le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio y cuando te lo repitió, lo escuchaste y te convenciste a ti mismo de que lo que decía haber visto era verdad. Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo con que comprendieses esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en que se basa tu visión. Eso no fue algo que se te dio. Ese fue el regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. Accede, entonces, a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad, y a medida que observes el cambio que tiene lugar en él, se te concederá poder verlo en ti mismo. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y, por ende, en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad, en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Dicha idea es la declaración de que Él puede privar a Dios de su poder y quedarse con Él para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para Él. Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto, y todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado.
No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. El Espíritu Santo puede hacer que tengas fe en la santidad y darte visión para que la puedas ver fácilmente, mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones les corresponde estar. Y donde ellos debieran estar, has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa. A esa otra voluntad que parece decirte lo que ha de ocurrir, le confieres realidad. Por lo tanto, aquello que te demostraría lo contrario no puede por menos que parecerte irreal. Lo único que se te pide es que le hagas sitio a la verdad. No se te pide que inventes o que hagas lo que está más allá de tu entendimiento. Lo único que se te pide es que dejes entrar a la verdad, que ceses de interferir en lo que ha de acontecer de por sí y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber desechado. Accede, aunque sea solo por un instante, a dejar tus altares libres de lo que habías depositado en ellos, y no podrás sino ver lo que realmente se encuentra allí. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento, pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no puede sino estar allí, claramente a la vista y completamente independiente de cualquier interferencia o juicio. Deshacer no es tu función, pero sí depende de ti el que le des la bienvenida o no. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad. No hay mejor demostración del poder del deseo y, por ende, de la fe, para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles. La fe en lo irreal conduce a que se tengan que hacer ajustes en la realidad para que se amolde al objetivo de la locura. El objetivo del pecado induce la percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que desees ver, y si la realidad de lo que ves es falsa, lo defenderás no dándote cuenta de todos los ajustes que has tenido que hacer para que ello sea como lo ves. Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es inevitable. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere algo independiente y capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Anteriormente hablamos de tu deseo de crear a tu propio creador y de ser el padre y no el hijo de él. Este es el mismo deseo. El hijo es el efecto que quiere negar a su causa, y así él parece ser la causa y producir efectos reales. Pero lo cierto es que no puede haber efectos sin causa, y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. Es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que reconozcas que tú no te creaste a ti mismo, pues se trata del mismo error. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti, y si crees que lo que hiciste puede dictarte lo que debes ver y sentir, y tienes fe en que puedes hacerlo, estás negando a tu creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Pues si crees que el mundo que construiste tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, estás confundiendo padre e hijo, fuente y efecto. Las creaciones del hijo son semejantes a las de su padre, mas al crearlas, el hijo no se engaña a sí mismo pensando que él es independiente de su fuente. Su unión con ella es la fuente de su capacidad para crear. Aparte de esto, no tiene poder para crear y lo que hace no significa nada. No altera nada en la creación, depende enteramente de la locura de su hacedor y ni siquiera podría servir para justificarla. Tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo. De este modo, niega la creación y cree, al igual que tú, que el mundo que fabricó lo engendró a él. De este modo, niega haberlo fabricado. Mas la verdad es que tanto tú como él fuisteis creados por un Padre amoroso que os creó juntos y como uno solo. Ve lo que prueba lo contrario y estarás negando toda tu realidad. Reconoce en cambio que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y os mantiene separados el uno del otro y a los dos de vuestro Padre, y tu instante de liberación habrá llegado. Todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán porque su fuente se habrá puesto al descubierto
Y la aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente, mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado. Pues bien, ¿cómo nos recuerda en esta sección justamente que necesitamos reconocernos, necesitamos recordar en este instante santo quiénes somos? Y por supuesto, súper importante, que somos responsables del mundo que estamos viendo a nuestro alrededor. Que todo lo que nos sucede, todo lo que vemos, nosotros lo hemos creado desde nuestra mente, por supuesto del ego, y que desde ahí es donde hemos generado todo sufrimiento, todo dolor, toda enfermedad, toda carencia, y que el día de hoy con esta sección nos recuerda que tan solo tenemos que estar dispuestos a reconocer realmente que nos equivocamos para podernos conectar con lo que verdaderamente somos. Vamos a analizar nuestra sección. Somos responsables de lo que vemos. Ya nos han repetido, y así comienza la sección, que se nos pide muy poco para aprender este curso. Dice, esa pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha. El pequeño regalo, esa pequeña dosis de buena voluntad que le ofrecemos al Espíritu Santo a cambio de que Él nos dé todo. Lo poco sobre lo que se basa la salvación, este pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección. Y esto es cierto, y es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puedes rechazar esta idea, pero no es ambiguo. Y si decides oponerte a ella, no es porque sea incomprensible, sino más bien porque este pequeño costo parece ser a tu juicio un precio demasiado alto para pagar por la paz. ¿Por qué? Porque el ego obviamente te hace ver casi que eso es imposible. ¿Cómo por tan poco te van a dar tanto? ¿No? Porque realmente cuando el ego actúa, te pide tanto, ¿sí? Ahí sí te pide mucho y te da muy poco. Pero con el espíritu te pide poco y te da todo, ¿sale? Dice aquí lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión, la felicidad, la liberación del dolor y por supuesto el escape del pecado. Tan solo tienes que decir lo siguiente de todo corazón, sin reservas, porque en esto radica el poder de la salvación. Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí. Con esta pequeña oración, tú vas a pedir y te vas a dar cuenta y te vas a ser consciente de todo lo que estás generando. Dice, por favor, no te engañes por más tiempo pensando en que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores van a desaparecer. O sea, todas las consecuencias, porque ¿dónde radica? Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Dónde radica la causa? En tu forma de pensar. Dice, es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a él, y esto ya nos lo viene diciendo capítulos atrás. Es imposible que él mismo no haya elegido todas las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Pero fíjate bien, ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó, pues son ajenas a Él, ¿sale? En el universo de Dios, en el mundo de Dios, no existen las casualidades, no existen las coincidencias. Dice, si sufres es porque decidiste que tu meta era el pecado. Has elegido la mente del ego. Si eres feliz es porque pusiste tu poder de decisión en manos de aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti. O sea, en manos del Espíritu Santo, en manos de cualquier ayudante de Dios, de nuestro hermano Jesús incluso, que nos ayuda justamente a reafirmar y a recordar quiénes somos. Este es el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo.
Y hasta esto Él te da para que tú te lo des a ti mismo, este pequeño regalo también. Pues mediante este regalo se te concede el poder liberar a tu Salvador, a tu hermano, para que Él a su vez te pueda dar la salvación a ti, porque recuerda que no estamos separados. No resientas tener que dar esta pequeña ofrenda, pues si no la das, seguirás viendo el mundo tal como lo ves ahora. Mas si la das, todo lo que ves desaparecerá junto con él. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. Ahí, el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas, y el mundo que sí deseas se te concede puesto que lo deseas. Entonces, aquí es donde viene el pide y se te dará. Todo ese mundo, cuando tú ofreces esta pequeña dosis de buena voluntad, ofreces esta oración, este reconocimiento de que me equivoqué, ¿no? Pones en manos de Dios tu futuro, tu día a día, tu momento a momento, en manos del Espíritu Santo. En ese momento tú estás pidiendo que se te restituya el universo de Dios, el mundo de Dios. Y estás llevando a ese altar todas esas falsas creencias para que sean transformadas en lo que sí eres. Todos esos deseos que se basan en las ilusiones o irrealidades, para que entonces se te conceda lo que sí quieres. Pero nos dice, para que esto tenga lugar, primero debes reconocer el poder de tu deseo, el poder de lo que estás pidiendo. Tienes que aceptar su fuerza, no su debilidad. Tienes que percibir que lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo puede también abandonarlo. Y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado, que es justamente esta dirección del Espíritu Santo, esta corrección del error. El mundo que ves no es sino un testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo de mente. Tú le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio. Y cuando te lo repitió, lo escuchaste, te convenciste a ti mismo de lo que decía haber visto era verdad. ¿Por qué? Porque se basa en el mundo de las formas, acuérdate. Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo que comprendieses esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en que se basa tu visión. Eso no fue algo que se te dio. Ese fue el regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. En esta cuestión de que lo que damos recibimos, ¿sí? Por eso ya no había venido comentando desde la sección pasada que eso que tú deseas recibir, eso es lo que tú deseas dar. Para que tú recibas, necesitas primero dar. Y entonces nos dice, accede a que se le quite y a que sea reemplazado por la verdad. Este regalo, este falso regalo que le hicimos a nuestros hermanos. Y a medida que observes el cambio que tiene lugar en él, obviamente se te concederá poder verlo también a ti mismo. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina muy detenidamente lo que dicha ofrenda representa. No veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. Vamos a hacer este intercambio. Te doy la separación, me entregas unión. El ego no es más que la idea de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y por ende en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Son una misma. Con esta idea fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Ahí justamente estas ideas de separación, ¿no? Dicha idea, fíjate bien, es la declaración de que Él puede privar a Dios de su poder y quedarse con el poder de Dios para sí mismo, privándose de este modo de lo que Dios dispuso para Él. Y es esta descabellada idea lo que has entronado en tus altares y a lo que le rindes culto. Todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado.
en estas falsas creencias, en estas falsas ideas. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. Pero si bien tú tuvieras esa misma fe en el mundo de Dios, del Espíritu, entenderías y encontrarías otros regalos más poderosos que realmente siempre han estado ahí. El Espíritu Santo puede hacer que tengas fe en la santidad y darte la visión para que la puedas ver fácilmente. Mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones les corresponde estar. Todavía sigue tu altar ocupado por estas falsas creencias del ego, de miedo, de separación. Y donde ellos debieran estar, has colocado a tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa. A esa otra voluntad, que parece decirte lo que ha de ocurrir, le confieres realidad. Tú le das el poder. Por lo tanto, aquello que te demostraría lo contrario no puede por menos que parecerte irreal. Lo único que se te pide es que le hagas un sitio a la verdad, que separes estos falsos ídolos y le permitas entrar a la verdad. No se te pide que inventes o que hagas lo que está más allá de tu entendimiento. Lo único que se te pide es que dejes entrar a la verdad, que ya ceses de interferir en lo que ha de acontecer de por sí y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber desechado. Que le permitas a la verdad recordarte quién eres, como hijo de Dios. Accede, aunque sea solo por un instante, a dejar tus altares libres de lo que habías depositado en ellos y no podrás sino ver lo que realmente se encuentra ahí. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento, pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Acuérdate que ahí nos alineamos a la voluntad divina. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no puede sino estar ahí, claramente a la vista y completamente independiente de cualquier interferencia o juicio. Deshacer no es tu función, pero sí depende de ti que le des la bienvenida o no. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea. Y lo crees tanto que lo manifiestas. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad. No hay mejor demostración del poder del deseo y por ende de la fe para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles. La fe no irreal conduce a que se tengan que hacer ajustes en la realidad para que se amolde al objetivo de la locura. El objetivo del pecado induce a la percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que deseas ver y si la realidad de lo que ves es falsa, lo defenderás no dándote cuenta de que todos los ajustes que has tenido que hacer para ello sea como lo que ves. Ya habíamos hablado que la verdad no. La verdad está completamente justificada, ¿sí? Y la vas a poder ver claramente. Pero todo lo que te muestra el ego, que tienes que estar justificando y que tienes que estar empalmando y que tienes que encontrarles una lógica, es justamente algo que tú no estás dispuesto a ver. Por lo tanto, es cuando te haces consciente a lo que tienes literalmente que renunciar. Dice, cuando se niega la visión, la confusión entre una causa y efecto es inevitable. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere algo independiente y capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Anteriormente ya hablamos de tu deseo de crear a tu propio creador y de ser el padre y no el hijo. Y no el hijo de él. Este es el mismo deseo. El hijo es el efecto que quiere negar a su causa. Y así, él parece ser la causa y producir efectos reales. Pero lo cierto es que no puede haber efectos sin causa. Y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. Fíjate bien. La causa y el efecto. El efecto puede ser la enfermedad, la carencia, el mundo de violencia, la inseguridad, ¿sí? La causa, ¿qué origina esa inseguridad? ¿Qué origina la carencia?
la crisis del mundo, la crisis del país, la deuda, ¿qué genera? Porque puedes encontrar muchas justificaciones en el entorno, pero realmente el efecto es lo que vas a mirar, lo que estás viviendo. Pero la causa está aquí, en tu poder creador. A partir de ahí estamos generando absolutamente todo lo de alrededor. Por eso nos dice, es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que reconozcas que tú no te creaste a ti mismo, pues al final se trata del mismo error. Nada que tu creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti. Nada externo a ti puede hacerte temer o amar porque no hay nada externo a ti. Y si crees que lo que hiciste puede dictarte lo que debes ver y sentir, y tienes fe en que puede hacerlo, estás negando a tu creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Fíjate bien, nada externo a ti. Y si sí, te estás negando a ti mismo, estás negando a Dios. Pues si crees que el mundo que construiste tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, estás confundiendo padre e hijo, fuente y efecto. Las creaciones del hijo son semejantes a las de su padre, mas al crearlas, el hijo no se engaña a sí mismo pensando en que él es independiente de su fuente. Su unión con ella es la fuente de su capacidad para crear. Aparte de esto, no tiene poder para crear y lo que hace no significa nada. No altera nada en la creación, depende enteramente de la locura de su hacedor y ni siquiera podría servir para justificarla. Tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo. De este modo niega la creación y cree, al igual que tú, que el mundo que fabricó lo engendró a él. De este modo niega haberlo fabricado. Tú no puedes crear separado de Dios. Eso nos tiene que quedar claro. Sin Dios no podemos crear. Él nos regaló esta habilidad, este don. Y tenemos que estar unidos para que yo pueda crear. Por eso tanto el poder. Pero yo no puedo crear ilusiones desde la mente de Dios y realidades. Puedo crear desde mi mente del ego, ¿sale? Desde el espíritu solo puedo crear expansión, compartir, amor, salud, abundancia. Pero desde el ego, carencia, violencia, dolor, sufrimiento, ¿sale? Eso nos tiene que quedar muy claros. Y si estoy creando desde ahí, creyendo que estoy creando con Dios, ¿sí? Aguas, porque no estamos entendiendo entonces lo que nos decía, ¿no? La fuente y el efecto. Ahora, cuando dice tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo, ¿sí? Es porque tú también lo estás creyendo y necesitas recordarte que efectivamente tú fuiste creado para crear cosas amorosas, para extender el amor, ¿sale? Tienes que recordar quién, de dónde provienes, quién eres. Dice, mas la verdad es que tanto tú como él fuiste creado por un Padre amoroso, que los creó juntos y como uno solo. Ve lo que prueba lo contrario y estarás negando toda tu realidad. Reconoce en cambio que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y os mantiene separados al uno del otro. Y a los dos de vuestro Padre, y tu instante de liberación habrá llegado, ¿sale? Entonces hay que reconocer, en el reconocimiento se encuentra la salvación, porque también le damos permiso, a partir de que yo reconozco, le doy mi permiso al Espíritu Santo, a Jesús, que nos ayuden a recordar quiénes somos. Le abrimos la puerta a la sanación literal. Dice, todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán porque su fuente se habrá puesto al descubierto. La aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado. Fíjate bien, el mismo error, la supuesta independencia, autonomía que te muestra el ego, pero que en realidad te mantiene prisionera o prisionero, es lo mismo que pensar que tú fuiste creado
no de Dios, no de este creador, ¿sale? Y ahora, acuérdate, Dios está incompleto sin ti, tú estás incompleto sin Dios. Esta energía no la podemos separar, no es como, me voy a quitar esta energía, no me pertenece. No, puedes empezar a crear, fabricar desde la mente del ego, por supuesto, guardar, olvidar quién eres momentáneamente o por algunos años o meses, ¿sí? Y de acuerdo a las experiencias que vas viviendo, recuerda siempre que te va a llegar. Tiene que haber otra forma, tiene que haber otra manera. Yo no pude haber venido para ser infeliz, para vivir tantas cosas, para sufrir tanto. No fuiste creado para eso. Fuiste creado, por supuesto, para amar, para compartir, para vivir feliz, para vivir en paz. En el momento en que tú comiences a reconocerlo, en el momento en que tú te hagas responsable de todo lo que estás generando de manera consciente, y en el momento en que te des cuenta que estás generando esos eventos ruidosos, ¿no? De conflicto, de ataque, simplemente recuerda repetir la oración. Reconoce que te has equivocado y pide la guía del Espíritu Santo para que te dirija justamente al amor. Pide ese instante santo que es el recordatorio de hacerte saber realmente quién eres, ¿vale? Espero haya quedado claro. Te mando un súper abrazo y nos vemos pronto. Gracias, gracias, gracias.